¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta nueva emisión del ciclo Las que escriben son ellas, con María Eugenia Ludueña. María Eugenia es más conocida como Maru Ludueña, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, se formó en el taller de Liliana Hetler. Es autora del libro de no ficción Laura, vida y militancia de Laura Carlotto, editado por Planeta en 2013, periodista desde 1992, trabajó en diversos medios, Diario La Nación, Página 12, The History Channel, Gato Pardo, Diario Crítica, Infojus, Noticias, Revista Anfibia, TXT, Mujer para Ti, Radio Nacional. Es profesora del taller de narrativas en Derechos Humanos de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige Presentes, un medio de noticias LGTBI para América Latina. ¿Sí? Y bueno, siempre nos acompaña Silvana Ayudi, que es profesora en letras egresada de Joaquín B. González, maestranda de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como docente en el nivel terciario y universitario. Y aparte ya nos acompaña en el ciclo presencial, las que escriben son ellas en el museo hace mucho tiempo, y es autora de un par de libros por ahí, los leemos siempre, así que me gustaría que ya le demos lugar a esta conversación, ¿sí? Entre Silvana y María Eugenia, y te agradecemos, María Eugenia, en nombre del Museo Vita por estar hoy acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por convocarme, por leer y bueno, muy agradecida. Les estaba diciendo antes de que nos conectáramos que amo el Museo Evita y que es un lugar al que he ido en diferentes proyectos, diferentes momentos de mi vida, y aunque no puedo estar ahí, me encanta estar acá con todos ustedes del otro lado, y aprovecho para saludar a Ernesto y a Raquel, que están ahí, que son amigos y que se sumaron a la charla, hola, y a Ari también que anda por ahí. Bueno, bienvenida Maru. Te agradezco mucho por participar de este ciclo de conversatorios que estamos teniendo con las escritoras, que bueno, nace un poco, como te contaba recién, a partir de este contexto, por el taller de escritura de lectura, discúlpame, que dicto ahí en el museo, y bueno, y surge este año la idea de charlar con las escritoras que leímos o que yo tenía idea leer también, así que muchísimas gracias por participar. Bueno, podemos arrancar como periodista, que recién bien dijo Romy, ¿no? Y te quiero preguntar cómo nace tu interés, ¿no?, por el periodismo y particularmente por la escritura, ¿no? No sé, creo que el periodismo que vi en muchas películas, pienso a veces, o que eran las películas que estaban de moda cuando yo era adolescente y con todo lo que fue mi adolescencia coincidió con, tengo muchos años ya, por eso trabajé en muchos lugares, porque muchos de los lugares donde trabajé cerraron y abrieron otros. Entonces, cuando escucho mi biografía, no puedo evitar reírme de eso también. Eh, y bueno, y el interés nació, no sé, seguramente que mi adolescencia, que fue el retorno a la democracia, eh, haber visto quizá en la comunicación también otros modos de construir lo que, digamos, ese mundo con el que soñaba, y porque aunque yo también en 1985, no sé, el juicio de las juntas, creo que todas esas cosas tuvieron que ver con mi formación y con querer comunicar, con descubrir en mi adolescencia el patio trasero de la humanidad, de todas las cosas horrorosas. Me acuerdo así como de no parar de leer testimonios, ¿no? Y que me conmovía mucho eso. También el barrio donde yo viví, que era un barrio en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Floresta, y era un barrio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y exterminio, que fue el Olimpo, y que siempre me llamó la atención cuando caminaba por la puerta sin saber lo que pasaba ahí adentro y luego enterarme. Eh, Creo que mi marca tiene más que ver en un punto con el tema de los derechos humanos, y con la escritura sí, de chica, de que me gustaba leer, pero como que se fue dando todo junto en un punto, me parece.
Bueno, y también te quiero preguntar porque cómo surge tu interés por la literatura, ¿no? Por escribir literatura a partir de este libro de cuentos que sacaste, El mundo no necesita más canciones. Bueno, vos te formaste bueno, decir te formaste, porque ya venís escribiendo hace tanto, ¿no? Pero escribiste estos cuentos en el taller de Liliana Hecker, ¿no? Como bien dijo Romy. Pero bueno, ¿cómo surgieron? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué escribir literatura, no? ¿Por qué publicar literatura? Porque hay mucha gente que escribe, y yo misma escribí mucho tiempo antes de publicar, y creo que haber ido al taller de Liliana Hecker lo que me dio fue ganas de ser publicada y ganas de publicar eso y dejar de que eso estuviera en los cajones de mis escritorios, en carpetitas, antes de que existiera todos estos métodos digitales para guardar cosas, ¿no? Yo hasta el día de hoy a veces estoy ordenando algo y sigo abriendo una carpeta y encuentro cosas escritas a máquina. Y digo, ahora no creo que me pase, porque como ya no imprimo, digo, dentro de 20 años no voy a encontrar las cosas que escribí hoy porque están todas en mi computadora o se van a perder cuando, no sé, se me dañe el disco rígido si no soy cuidadosa, ¿no? O está todo en la nube. Pero de alguna manera me pasa eso. Lo que me impulsó el taller de Liliana Hecker fue ganas de publicar. Creo que la literatura, y a mí me gusta pensar en leer y escribir, y si me tengo que definir, soy como una persona que escribe desde muy chica y que yo siento que cuando escribo tengo como otra lectura al mundo y a veces hablando me siento media tonta o como que puedo decir cosas más lineales o muy explícitas y cuando escribo siento que se me ocurren cosas que no se me hubieran ocurrido hablando. Es como si cuando escribo pudiera cruzar algunas ideas y pudiera profundizar de una manera que me es difícil profundizar así quizá conversando. Se me abre como otro plano de expresión y de pensamiento, y es algo muy concreto que me pasa eso. Y me pasa desde chica eso. Y yo me acuerdo ir caminando, no sé, a la escuela y narrándome, contándome historias o viéndome o yo como un personaje o ver a las otras personas como personajes, ¿no? Tengo como ese plano de la imaginación, no sé por qué, se ve que lo tengo un poco exaltado. Te iba a preguntar justamente qué permitía contar o qué te permite contar la ficción que otro tipo de escritura más periodística no te permite, ¿no? O qué intereses, que después te quiero preguntar también, personales se ven en esa escritura de ficción y por qué elegir ficción, ¿no? Y a mí me parece, Si lo para mí, pensaste. todo lo que tiene que ver con lo periodístico y con lo narrativo de no ficción, me siento muy presionada porque siento mucha responsabilidad respecto de las personas que entrevisto, de los relatos que escucho, de lo que veo, de cómo me dedico a la cobertura de derechos humanos últimamente, ya desde hace unos años, y antes me dedicaba también como muy a la historia de las mujeres, ¿no? Cuando empecé, y siempre estaba ahí como escuchando historias, y eso me genera mucha presión de la persona que se está abriendo y que me está contando sus memorias, y sé que las memorias son materiales súper delicados, porque, como dice Elizabeth Chelin, la memoria es un objeto de estudio deshilachado, ¿no? Y eso a mí me impacta mucho, y también sé que a veces la gente me cuenta cosas que yo no sé si le contaría también a alguien, ¿no? Cuando hay que hacer ejercicios y ponerse en el lugar de una víctima, bueno, escucho como muchos relatos de ese tipo, y entonces a la hora de escribir no ficción, o de editar no ficción, que es algo que hago en presentes, editar muchas historias periodísticas, siento como mucha responsabilidad. Y en cambio cuando escribo ficción, siento como que no siento esa responsabilidad o esa presión hacia el resto, entonces lo siento como un lugar de mayor libertad también. Se puede ser libre en el modo de articular una narrativa de no ficción, no digo que no, pero bueno, es como ahí tenés esos materiales que están buenísimos y siento mucha responsabilidad en la relación con las personas que entrevisto, en los acontecimientos que narro, o sea, tengo que ser muy precisa ahí. Y en cambio en la ficción tiene otros problemas, no tengo que ser precisa, pero bueno, tengo que inventar un mundo, que no es un hecho menor. Y sin ninguna duda que en mi caso estos dos mundos están conectados, porque los temas que me interesan son un poco parecidos en un punto. Justamente era lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo aparecen esos temas de interés, ¿no? En tus cuentos, y me llamaron la atención algunos. Bueno, ahí se trabaja muchísimo los vínculos, ¿no?
uno puede encontrar ese eje. Y los vínculos amorosos, por ejemplo, en el primer cuento, que se llama Instrucciones para despedirse, por ejemplo, o J, ¿no? Justamente son dos cuentos en los que se trabajan los vínculos amorosos de distintas maneras. Bueno, te quería preguntar cómo pensás esos vínculos o cómo los plasmaste en estos cuentos o en líneas generales en los otros relatos. A ver, está muteada, Maru. Digo que respecto de los vínculos, en el libro hay también, el tema de los vínculos es un tema que a mí me convoca y a mí me parece un misterio, porque hoy, no sé, porque yo en los 90 tenía una amiga con la que vivía y nos consolábamos y nos ayudábamos y estábamos a la noche tomando sopa en camisón y después bailábamos hasta las 2 de la mañana y hoy la dejé de ver y no sé ni dónde vive, ¿no? Entonces a mí los vínculos es un tema que los vínculos de todo tipo, de familiares, porque yo tengo 3 hermanos, tengo una familia numerosa, mi familia de origen, ¿no? Y después, bueno, mi pareja también tiene una familia numerosa, con un montón de hermanas. Entonces, todos esos vínculos a mí me parecen nada, y siempre miré como las escuché con mucha atención historias de mis tías. Yo era chica y pensaba, ¿quiénes serán mis cuñadas el día que sea grande, por ejemplo? Pero digo, el tema de los vínculos es un tema que siempre me despierta curiosidad, ¿no? Y qué nos atraen de las personas, por qué las relaciones crecen, por qué las relaciones en algún momento se cortan, que eso es algo que en el libro me parece que está muy presente, ¿no? Por qué las cosas en algún momento se esfuman o se convierten en otra cosa. Y eso es para mí un misterio, la transformación de los vínculos, las transformaciones de las personas, los caminos que tomamos, y sobre esas cosas yo no escribo en la no ficción, digamos, entonces de alguna manera también me interesan los vínculos con otros mundos, como en el cuento ese Islas, ¿no? Que tiene que ver con algo que yo, con alguna experiencia igual que está muy recreada, porque no fueron las cosas así, pero con experiencias de conocer otros mundos o otras personas que viven de otras maneras, y también me interesa como los vínculos con esas personas. Y después del DJ y de Instrucciones para despedirse, eran cosas, ahora por ahí escribiría otras cosas si hablara de vínculos, porque también tengo otra edad que la que tenía cuando escribí esos cuentos, que yo los publiqué muy tardíamente, porque son cuentos que yo escribí hace mucho, y después yo en el medio empecé a escribir Laura, y entonces dejé esos cuentos en borrador, están listos, pero los dejé en borrador y me dediqué a terminar Laura, y después vino a la publicación del libro de cuentos, pero yo te diría que en el 2010 todos esos cuentos estaban escritos, pero después tardé un montón en publicarlos. No sé, es esto como que me inquieta y que me pregunto acerca de por qué, en el caso de los 2 cuentos que vos decís, por qué se termina una relación, ¿no? Y por qué se termina una relación de determinada manera en esos casos, ¿no? Bueno, en el caso de Jota se termina, digamos, ¿no? Ese vínculo amoroso que tiene la protagonista, y también un recurso que utilizaste, bueno, el trabajo con el lenguaje y esto de las protagonistas, que en líneas generales son mujeres, de pensarse, ¿no? De pensar, de una reflexión interna que hay ahí. Entonces, te quiero preguntar eso, ¿no? ¿Cómo trabajas en el lenguaje? Unido a ese pensamiento, ¿no? Aparecen como monólogos o micromonólogos en J especialmente, y en Instrucciones para despedirse es una separación, ¿no? ¿Y por qué elegiste contarlo desde la segunda persona, ¿no? Llegará un día en el que él se sentará delante de un cortado, ¿no? Siempre digo, ¿qué decisiones formales tomaste a la hora de contar esos vínculos? Digo, ¿por qué tomaste esas decisiones en la escritura? La segunda persona supongo porque soy muy fan de Lorrie Moore y a mí me encanta ese libro y es como absolutamente explícito tomar eso. Y bueno, justo Ernesto que está acá el otro día me lo marcaba y otras personas me lo marcaron también, y sí, o sea, a mí me encanta Lorrie Moore, me partí la cabeza cuando la leí, que era muy chica, y tiene algo de eso, ese cuento. Y también el tema de las instrucciones, porque justamente si hay algo que no sabes es cómo despedirte de alguien, ¿no? Eh, creo que eso es como una de las cosas más difíciles que hay, es eso de
emprender otros caminos, como en ese cuento de aceptar que alguien no te quiere, o que no quiere estar con vos, o que quiere otras cosas, bueno. Entonces me parecía que justamente que había algo de eso bueno, ¿no? Como justo de ironía quizá en esto de instrucciones para despedirse, que es justamente, bueno, cuando no sabes nada que hacer, pero haces que sabéis lo que tenés que hacer, es como si alguien te lo dictara, ¿no? Pero ese está pensado así en términos de Lorrie Moore, muy claramente la segunda persona. Y a la vez porque también es divertido pasar un cuento en la segunda persona. Creo que no estaba escrito en segunda y en algún momento lo intenté, como también es divertido pasar los cuentos a tercera o a otras personas que no son las personas originales en las que lo escribiste, porque se te aparecen otros puntos de vista también. En relación con los vínculos, también te iba a preguntar, bueno, los vínculos familiares y maternos, ¿no? Que se da también en tu cuento La Cena, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo pensás esas relaciones familiares adentro de una casa, con esa madre? ¿Qué ideas tenés que se plasmaron en ese relato? Las ideas que tengo tienen que ver con las 2 millones de historias que ya a esta altura de los años que tengo que escuché, ahí habías escuchado menos que las que escuché ahora, pero tiene que ver con eso, con cosas que escuché y a las que termino de completar desde otros lugares, pero es en general algo que me dispara curiosidad hacia algo, porque ahí hay como muchas, en ese cuento hay un montón de cosas que escuché, y que no están resueltas así, digo, no es la realidad, no es lo que pasó, pero sí que son preguntas que yo me he hecho. Por ejemplo, yo sé que yo tengo una de mis mejores amigas que se llama Marcela, y que su tío, a partir de la desaparición de Julio López, su tío era un militante, y bueno, y a partir empezó como un proceso de deterioro físico y cognitivo muy triste, y a mí esa pregunta me quedó rondando, ¿no? Y ese cuento, de alguna manera, tiene que ver con eso también, y con esas preguntas. Si vos lees el cuento no tiene nada que ver con lo que le pasó al tío de mi amiga, que fue otra historia que nada que ver, pero bueno, a mí eso cruzado con situaciones sobre las que escuché o que viví, se me ocurrió cómo recrear eso, ¿no? Que no tiene que ver con, o sea, mi madre no tiene nada que ver con esa madre, digamos. No, por supuesto, entonces por eso te preguntaba, pero si bien cuando uno escribe piensa determinadas ideas, ¿no? O ideas que rondan y la plasma, como vos dijiste bien, en esta parte es en la literatura, ¿no? Que nos permite ser un poco más, jugar un poco más con la ficción, con ciertas ideas que uno puede romper, ¿no? Por eso te preguntaba cómo pensabas esos vínculos familiares, esos vínculos maternos, o entre hermanas que se da en ese cuento. Y Y otra vos, cosa, perdón Silvana, una cosa que de ese cuento que me interesa como resaltar también es que me interesaba, hay cosas de las que no se habla o de las que se habla menos, y por ejemplo de los delitos sexuales contra las mujeres, por poner un ejemplo, y porque tiene una resonancia, si bien ese cuento no trata eso, tiene una resonancia con eso, y con lo que fue el cuerpo de las mujeres en los centros clandestinos de detención, ¿no? Por ejemplo. Y eso me parecía que era un tema del que capaz no se hablaba, o también hay muchas personas que, o sea, así como hay un montón hay como una militancia re fuerte, como la de la China o de Ernesto, y de un montón de gente que reivindican su militancia, hay muchas personas que lo mantienen en silencio y que no quieren hablar de eso. Y entonces me parecía como otra manera de hablar de eso desde otro lugar. bien. Recién vos dijiste, Maru, que empezaste a escribir los cuentos hace mucho tiempo, ¿no? ¿A qué edad, bueno, cuándo los empezaste a escribir? Y bueno, y cuántos los estuviste trabajando? Y bueno, ¿y por qué en algún momento decidiste publicarlos, ¿no? Que recién dijiste que también surge la idea a partir del taller de Liliana Hecker, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto lleva todo ese proceso de escritura y trabajo de los cuentos? Te quiero preguntar. Me llevó años, me parece, porque yo creo que de algunos cuentos tipo de La canasta mágica o de todos, tengo como versión, yo les ponía un número y era como versión número 12, versión número 13, ya como un delirio de corrección, pero yo creo que escribir es reescribir justamente, y eso
lo aprendí, entre otras personas, con Liliana Hecker. No me acuerdo en qué año empecé a escribirlos, pero esos cuentos tienen que haber, o sea, los empecé a escribir, yo me imagino, no sé, sí, a fines de los 90. No iba al taller de Liliana Hecker a fines de los 90, pero después algunas de esas ideas sí las escribí ahí y después las desplegué y las desarrollé. Otras no, otras los escribí, no sé, en el 2010 capaz, uno de los últimos. Pero sin dudas que todos esos cuentos tienen como un proceso de muchísima, muchísima corrección. Y creo que los publiqué con el deseo de pasar a otra cosa, como decir, para seguir escribiendo otras cosas, necesito cerrar esto, porque si no es como que el proceso de corrección es infinito, siempre lo leo y lo haría distinto, le cambiaría cosas. Y entonces imprimir y sacar un libro implica como detener ese proceso de corrección y decir, ya está, pasemos a otro tema. Bueno, también es todo un trabajo con lo que es la editorial, ¿no? Porque una cosa es tener los cuentos, como vos dijiste, guardados, después pasás al trabajo de escritura y corrección, y después viene como el trabajo con la editorial, que hay decisiones formales que tomar. Te pregunto, ¿a qué se debe el nombre del título? El mundo no necesita más canciones. Y bueno, y cómo se da todo ese proceso de ordenar los cuentos, ¿no? Si es el trabajo en conjunto, y bueno, y qué decisiones se van tomando. El trabajo tuve un editor que es Mauricio Koch, que es un escritor y un amigo, así que fue muy amoroso su proceso de señalarme, y además amigas, Silvia Itkin, que es una de mis grandes amigas, por ejemplo, que también es autora de La parte maldita, y bueno, y también los chicos que llevan adelante, Alejandro y Santiago, que llevan adelante La parte maldita también, no se metieron tanto en lo editorial, pero sí respecto de, bueno, me daban sus opiniones y fue todo un trabajo como en equipo, ¿no? Con ellos. Y el tema del título tiene que ver con, le di una nota, que era una nota a Bob Dylan, y Dylan hablaba acerca del proceso creativo y decía que en general, cuando estamos demasiado contentos, no escribimos canciones, que las canciones se escriben cuando perdiste algo o cuando estás triste, y en general tiene que ver con pérdidas, y que en verdad uno podría repetir infinitamente un montón de canciones y ver que todas tienen como ciertos patrones, ¿no? Algunas, no todas, pero que bueno, una gran parte. Entonces él dijo esta frase, dijo, el mundo no necesita más canciones porque no es que no se necesita el mundo más canciones, y podríamos agregar, el mundo no necesita más canciones tristes de alguna manera, porque muchas de las canciones que nos impactan o que nos quedan tienen que ver con la ruptura de algún orden, ¿no? Entonces, me parecía que, nada, era como un poco provocativo quizá en un punto decir eso, pero lo dijo Dylan, no lo dije yo. Y yo creo que el mundo necesita un montón de canciones y amo la música también. Bueno, también dijiste recién que en el medio, entre la escritura de los cuentos, el trabajo del taller, la publicación, bueno, surgió Laura, ¿no? Vida y militancia de Laura Carlotto. Bueno, ¿qué diferencia? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Porque, ¿qué diferencias hay? Yo te quiero contar en la escritura de una no ficción, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es ese trabajo previo, tanto de investigación y después de escritura de este libro, ¿no? Y es un trabajo arduo, largo, y también, por ejemplo, yo lo pienso en relación a la literatura y al periodismo, ¿no? El de Laura fue un trabajo largo, a diferencia de mis trabajos que suelen ser breves, o sea, yo escribo una nota a veces en 1 hora y media o en 2, una nota de agencia, ¿no? Una nota en profundidad, ¿no? Que me lleva más tiempo, pero fue un desafío. Yo venía de hacer documentales, y en los documentales que hice para History Channel, que eran todos de política, que era, bueno, en el que fui al Museo de Evita, porque hice un documental para el aniversario de Eva, que fue re lindo, que fui a Los Toldos, que fui a Junín, que entrevisté a un montón de personas que la conocieron, y haber hecho esos documentales que hice para History sobre eso, o hice uno sobre el atentado a la AMIA, sobre levantamientos cara pintadas, y esos eran procesos de trabajo largos, y yo creo que eso me inspiró también después a poder embarcarme en la investigación de un libro, porque son procesos donde vos empezás a tirar de un hilo y al principio no sale nada, y después en un momento empiezan a salir un montón de puntas,
empezás a tener información propia, a conocer fuentes, las personas te cuentan sus testimonios, te empiezan a aparecer otras historias. Y bueno, ya que está acá la China, por ejemplo, Barreto, que es una militante, yo no me hago amiga de las fuentes en general, pero de la China me hice muy amiga y de Ernesto también, y los quiero mucho, y justo ellos leyeron hace poquito mi libro y me hicieron unos comentarios muy hermosos, y cuando la escuchaba la China, o sea, yo tenía la historia de Laura, y después escuchaba la historia de la China, y cómo la China la conoció a Laura, y la vida de la China, lo que es, y yo decía, bueno, estas historias que voy escuchando también van organizando el libro de otro modo, porque no es solamente la historia de Laura Carlotto, sino que son las historias de otras personas que militaron, otras personas distintas, con otras trayectorias, con otras militancias, pero a la vez con puntos en común y con sus propias singularidades, donde cada historia a la vez es muy importante y abre como otros mundos, ¿no? Y entonces, a medida que vas transitando ese proceso de investigación, también vas transitando un proceso de construcción de conocimiento, de romper tus propios prejuicios. No sé, si yo te tengo que decir la izquierda peronista, o sea, hay tantas maneras de narrar la izquierda peronista, o sea, cuando la gente dice, o cuando la gente dice montoneros, hay como ciertas representaciones en los imaginarios que tienden como a homogeneizar eso, y justamente creo que lo que se puede hacer desde otros lugares y más investigativos es mostrar que hay muchas maneras de tener una militancia montonera, que hay muchas maneras de ser militante y que incluso podrías haber estado en agrupaciones muy distintas, que había muchas maneras de ser una persona revolucionaria en los 60 y en los 70, y que eso estaba bueno contarlo así, ¿no? Desde las perspectivas de las singularidades, que son estas cosas que van apareciendo en los transcursos de la investigación y que vos vas pensando en el transcurso de la investigación, o, no sé, tener charlas con Estela, la mamá de Laura, con Estela de Carlotto. Eh, yo el otro día pensaba, ahora el jueves Estela cumple 90, cuando cuando empecé el libro Estela acaba de cumplir 80, ¿no? Y sin dudas que pienso que es un privilegio haber estado estos últimos 10 años, porque también a partir del libro se me tejieron lazos, como con Raquel, con Ernesto, con Estela, con gente que muy amorosamente me brindó sus testimonios sin conocerme y sin pedirme credenciales, y que me abrieron momentos de su vida que también son de mucho dolor, y entonces todo eso es como te embarca es una aventura también que tiene que ver con la historia no solamente de la Argentina, sino de América Latina y del mundo. Y, y eso es, para mí, es como muy poderoso, y nada, sentí mucho privilegio de haber podido contar esa historia, y también mucha responsabilidad. Me daba mucho miedo publicar ese libro. Y además, cuando yo escribí el libro, Estela no había encontrado a su nieto. Entonces, eso también era algo que me pesaba hacerlo rápido, porque también el libro podía ayudar a construir una comunicación sobre eso, ¿no? Sobre ese nieto que Estela no encontraba. Y bueno, y todas las cosas que pasaron desde la publicación son cosas que yo no hubiera podido como ni imaginar. Recién dijiste que te daba mucho miedo. ¿En qué sentido? Me daba miedo de equivocarme, por eso le agradezco a todas las personas que lo leyeron o que me hicieron correcciones. Me daba miedo de equivocarme porque yo no viví esos años como lo vivieron las personas a las que yo entrevisté, porque yo era niña en los 70 y porque yo en los 60 ni siquiera estaba en este planeta. Y hablar de eso para mí era fuerte, porque también son posicionamientos que asumís, desde dónde escribís, entonces desde dónde me sitúo yo como la voz que va a contar esto. ¿Quién soy yo para contar esto? ¿Qué puedo aportar sobre esto? ¿Qué voy a decir que no se haya dicho? ¿Cuál va a ser la construcción de conocimiento que voy a poner en la discusión pública cuando todavía hay gente que sigue diciendo que no existió? O sea, había gente que me decía prácticamente que Laura no había tenido hijos y que Estela estaba buscando no sé qué, ¿no? Entonces, y después también frente a un montón de teorías negacionistas, no sé, como que, pero básicamente mi miedo era como cometer errores a la hora de transmitir eso, porque el libro está lleno de datos históricos, porque me interesaba también que fuera una narrativa de un contexto, no de una persona. Yo milito mucho desde el periodismo que esta idea de que una historia, y también es algo que me abrió mucho la cabeza, que me dijo Estela y que me dijeron otras personas, que yo no quería contar la historia de una persona, quería contar una historia que hablara por las demás y que hablara por otras historias que no se han contado tanto. Entonces, poner la lupa sobre Laura como mujer,
y sobre las militantes que conocieron a Laura me parecía importante como desde un punto de vista de perspectiva de género, ¿no? Bueno, en el segundo encuentro del conversatorio estuvo, bueno, que yo te comentaba recién, Ángela Pradelli, que también tiene libros, que ella escribe también a partir del testimonio, ¿no? Tienen Mi nombre, Historias de identidades restituidas, bueno, hicimos juntas un libro colectivo con Ángela también. Y te quiero preguntar, ¿qué pasa en esas relaciones, ¿no? ¿Qué pasa en ese vínculo que se da cuando, o qué te pasó a vos cuando uno se encuentra con la persona a la que va a tomar testimonio, ¿no? Se da como una cuestión muy íntima ahí, y cómo eso después se ve reflejado o no en la escritura. Y eso era una de las cosas que me daba miedo, porque contar el testimonio de alguien que sufrió violencias, que sufrió torturas, que sufrió discriminación, que se tuvo que ir del país o que estuvo secuestrada, me parecía como, primero que es un material muy delicado y las maneras en que cada persona procesa sus memorias y la manera en que cada persona a lo largo del tiempo revisa su historia y dialoga con su propia historia. Si a nosotros mismos nos es difícil a veces dialogar con algo que nos pasó y que todavía no terminamos de procesar, en un caso así de violaciones a derechos humanos eh, tan horripilante como esto, ¿no? Y tan producto de un plan sistemático también, y de un plan de un terrorismo de Estado, sentía muchísima responsabilidad a la hora de escuchar esos testimonios y a la hora de preguntar también. A mí me preocupa el tema de cómo entrevistar a las víctimas, es un tema que investigo también desde el periodismo, ¿no? ¿Cómo haces? Porque no hay nada más arbitrario que una entrevista si te pones a pensar. Es, yo voy a ir, me voy a sentar, no te conozco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, y no es lo mismo, me parece, a veces, por más que también sea caprichoso hablar de libros o hablar de otras cosas, que ir a meter el dedo en la llaga de algo que quizá vos preferís no recordar, o de algo que hablaste poco, de algo que quizá tenés tus propias lagunas, tus quiebres, tus silencios, tus olvidos, tus grietas, tus contradicciones, de algo que capaz por las condiciones de lo que te pasó, de lo que te hicieron y de los delitos que se perpetraron, eh, no es lineal, ¿no? Porque la memoria a la vez no es lineal. Eh, entonces, todo eso intentaba como, con buena voluntad, no quiere decir, porque yo con las mejores intenciones me puedo equivocar también, ¿no? En los modos de acercarme, en cómo hacer para preguntarle. Sobre todo, para mí lo más fuerte era esto, el tema de los cuerpos de las mujeres y las mujeres en los centros clandestinos de detención. Todo igual, el dolor de Estela también me parece como muy respetable, ¿no? Aunque a ella no le haya pasado, también el dolor de ella como mamá. Cuando Estela me decía, yo a veces me voy a dormir y me pregunto qué le habrán hecho a Laura, ¿no? Este, entonces escuchar eso también es fuerte, y bueno, y es acceder a algo que también en algún lugar para las víctimas sigue siendo traumático, y en el relato también te puede dejar alguna herida, ¿no? Porque nadie es inmune a eso. Sí, pensaba en esto de recoger el testimonio y el respeto también, lo que vos decís, al escribirlo, ¿no? Y al escuchar el testimonio, ¿no? Como respetar los silencios, ver hacia dónde va la entrevista. Y después, bueno, armar, ¿no? Todo un libro de no ficción, ¿no? Una biografía, teniendo en cuenta eso, ¿no? Como es otro proceso, es otra responsabilidad, como vos bien marcaste. Y bueno, te iba a preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo lleva, ¿no? Ese proceso de corrección, que es sumamente distinto, y el proceso de escritura, o cuánto te llevó en este libro de Laura, ¿no? Mira, al final resultó más simple que los cuentos, pero creo que resultó más simple, no, más breve, no fue más simple. 4 años llevó a hacer ese libro, más o menos, 4 años. Sí. Porque fue, cuando yo lo empecé, yo no sabía ni quién me lo iba a publicar, entonces lo empecé así como, iba a ver a las personas que me atendían generosamente y me contaban su historia, pero yo no tenía un compromiso editorial con nadie. Yo tenía una idea y un compromiso que había asumido con Estela de que yo iba a escribir la historia de Laura, que la asumí, aparte, capaz ya lo escucharon o capaz no, pero yo trabajaba para la revista de los domingos de La Nación en el año 2009, creo que fue el 2009, que fue un año como tremendo,
que fue el año que estaba el tema de la ley de medios, la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se estableció que quieras o no quieras, digamos, había que examinarte si había sospechas de que fueras hijo de desaparecidos, nieto, ¿no? O nieta. Entonces, fue un año muy convulsionado políticamente y de mucha disputa política en los medios. Fue un año en que los medios ya se habían sacado las caretas. Y yo fui a entrevistar a Estela para la revista La Nación. Entonces, esas son como también algunas grietas que te permite, pero no la grieta en el sentido que habla la nata, ¿no? Que no es esa grieta, digo, las grietas, los intersticios, ciertos túneles que te posibilita la vida y que a veces, no sé, saltás por la ventana y vas a hacer una nota para La Nación y terminás escribiendo un libro sobre la historia de Laura y eso, no sé, es como medio inexplicable. Obviamente yo hace muchos años que no trabajo en La Nación y La Nación jamás publicó algo sobre este libro, ¿no? Pero bueno, yo le hice una nota a Estela porque ellos sabían que yo tocaba temas sociales y yo cubría temas sociales para la revista, y entonces me pidieron una nota porque estaba para publicar cuando Abuelas recuperara a la nieta o al nieto número 100. Y bueno, así la entrevisté, y yo le pregunté a Estela si le estaba guardando, si guardaba algún objeto para Laura, y ella me dijo que en verdad ya no quería guardar más nada porque ya habían pasado demasiados años, y que ella nunca había sospechado que iban a pasar tantos años sin encontrar a su nieto, y había ido por el mundo y había guardado camisetas, pines, cositas que se traía recuerdos de congresos por todo el mundo. Eso ya le ocupaba demasiado espacio, y porque ella, la idea de ella era el día que apareciera su nieto, le iba a decir: todo esto es lo que yo encontré mientras te buscaba. Y bueno, y ya me dijo: ya todo eso, ya soy grande, estoy vieja, me decía, tengo miedo de no encontrarlo, entonces lo que quiero, me gustaría que alguien escriba la historia de Laura, para que él la encuentre y que escriba la historia de Laura, me decía, las cosas que me cuentan sus compañeras cuando me las cruzo en la terminal de ómnibus o cuando me las voy cruzando por La Plata, como ella quería alguien que recogiera los testimonios de quién era Laura, ¿no? Eh, y bueno, y así yo le dije, bueno, yo lo escribo y acá estamos. Bueno, bastante conmovedor. Em, Antes de abrir las preguntas a quienes están participando, bueno, lo último que te quiero preguntar es en qué estás trabajando ahora, si estás pensando si estás trabajando en escribir literatura o en un nuevo proyecto, ¿qué estás haciendo? Estoy muy abocada al periodismo, o sea, tengo algunos proyectos muy chiquitos literarios, pero todavía no da ni para que hable porque creo que me tengo que sentar más, tengo que encontrar más tiempo para escribir, que es algo que me está costando. Pensé que quizá en la pandemia iba a poder escribir y no fue tan así. O sea, estoy mucho en Zoom, en talleres, en cosas, y escribo, pero todavía no tengo como algo para ponerme a hablar. Tengo que avanzar más como en eso. Y bueno, y algunos proyectos así estoy muy abocada a lo que es presentes, que eso me lleva mucho tiempo porque es un medio regional y bueno, y es muy demandante. Y está buenísimo y me siento privilegiada, pero bueno, también hay días que me gustaría tener más tiempo para escribir y estoy como buscando ese tiempo, escribiendo unos cuentos, y después tengo un proyecto que lo tengo así como una pequeña novelita, pero que no está terminada, así que tengo como muchas cosas abiertas que tengo que en algún momento empezar a cerrar. Bueno, gracias, Maru. No sé si les parece que, bueno, abramos preguntas para quienes están participando. Si quieren, pueden o bien desmutearse o escribir en el chat si le quieren hacer alguna pregunta a Maru a partir de lo que habló o de lo que leyeron o de lo que fuere. Creo que Ernesto está hablando, ¿no? Me parece. Está muteado todavía, no lo escuchamos. No te escuchamos, Ernesto, estás muteado. A ver si puede. Ahí está. Ahí está. La primera sensación que me causó Islas fue
Digo, parece un turista que va a algún lugar. Cuando empecé. Para vos, María Eugenia. Sí. ¿Te parecía que era una turista que iba a un lugar? Una turista, digamos, de vida razonablemente afortunada, que de pronto va a algún lugar un poco inhóspito y empieza a enterarse con una dosis de ingenuidad, ¿no es cierto? Bueno, cómo se roba tal cosa, cómo se trafica tal otra, como una forastera. ¿Te sentiste así vos? No, yo no me sentí forastera porque también ahí yo creo que estaba estudiando, yo ya estaba levantando testimonios para Laura, entonces tomaba algunas cosas que me decían como de cómo había sido la militancia, y entonces ahí como algunas de las cosas que escuché las usé para eso. Mi experiencia en Isla Maciel fue como más grupal de lo que es ese cuento, fue como una experiencia no sé, muy colectiva, donde yo no podría haber sentido como ese tipo de cosas, de que sí, de que había algo más de ingenuidad. Pero me gusta tu observación, me interesa. No se me había ocurrido. Uh-huh. Aclaro para los demás que Islas es un cuento que está en El mundo no necesita más canciones, que es el libro de cuentos de Maru. Es el segundo, justamente, ¿no? Por eso la impresión que... Yo tuve la misma impresión que Ernesto, te iba a decir, ¿no? Como alguien observando desde otro lugar, desde otra clase, ¿no? Como si fuera Eso igual, una cámara. sí. Sí, hay Casi algo donde documental. siempre estás yendo de excursión cuando no es tu medio, ¿no? Cuando no es tu medio, siempre estás yendo de alguna manera como si fuera otro país. Y en un punto es otro país. En eso sí es cierto que eso funciona. Sí, lo de... Me acuerdo me acuerdo frases que están tomadas de cosas que me decían como de cómo se sentían las personas cómodas a veces yendo a los barrios populares o relatos de militancia que escuché de otras épocas, que un poquito se los mezclé a eso, que, eh, que no era tanto una experiencia mía personal, pero sí de mi experiencia personal. Ya te digo, la sensación que tengo más presente es como una experiencia muy colectiva, pero de alguna manera siempre estás pisando como de afuera. Yo hasta el día de hoy voy a la isla, estuve hace poquito en Isla Maciel, porque es un lugar así que ya queda también en mi corazón por los vínculos que tejí, y, eh, y es entrar en otro lado siempre, ¿no? O sea, y también está bueno como tener esa conciencia de que así es, y ahora me pasan cosas distintas porque también el mundo cambió y no es igual que cuando yo iba, ¿no? En la canasta mágica, cuánta cosa se guarda, ¿no? Ah. Y en ese cuento, eso es una historia que escuché, porque yo les decía, yo un montón de cosas son cosas que escuché y que después recreo. Es una historia que me contó, no es así como ocurrió, pero es una historia parecida a algo que le pasó a una amiga mía chilena cuyo papá fue una de las primeras víctimas del Plan Cóndor. Está todo cambiado, y lo más curioso y que a ella le impresionó mucho, ella vive en Santiago, y me decía que no podía creer porque sus padres nunca habían hablado de eso, y ahora eso que ella me había contado, obviamente le dije, no es igual, está inspirado un poco sí, en esto de que ella hacía con la mamá, ¿no? Pero bueno, está como todo sacado de contexto y recreado, inventado otra relación, porque yo no es que le pregunté a ella cómo era. Ella me contó una vez algo y a mí me impactó mucho eso que me contó, ¿no? Eh, y las cosas en la vida real de ella fueron distintas. Su familia después se exilió en Venezuela, ellos vinieron de Chile a Buenos Aires y de Buenos Aires se fueron a Venezuela y bueno, y después volvieron a Chile. Y sí, que esta cosa que a ella la conmocionó mucho, decir, qué loco que yo te contesto a vos y vos terminaste escribiendo un cuento, y en mi casa nunca se habló de esto. Y es un tema que a mí me duele, como preguntarle a mis papás. Al papá lo secuestraron y apenas lo liberaron, se fueron a Venezuela. Y a la mamá también la secuestraron, o sea, lo secuestraron a los dos. Y los dos sobrevivieron, ¿no?
Sí, por eso te preguntaba al principio qué elementos de la experiencia personal, ¿no? Una lleva a la ficción, y también lo que me llama la atención, que suele pasar tanto cuando estoy en el taller de lectura o ahora en las charlas con las escritoras, esto de estar aclarando siempre que es ficción, ¿no? Hay una cuestión con los lectores de estar buscando qué es verdad y qué no cuando se lee ficción, ¿no? Hay que estar aclarándolo casi todo el tiempo. Igual está bueno que sea así, que quiere decir que lograste un mundo que es bastante creíble en un punto. Y a mí, sin embargo, por el cuento que más me preguntan, es por el de la tía Cándida, si yo tengo una tía militante. Y alguien que me han escrito por Instagram para decirme, decime si eso pasó de verdad, y no, eso no pasó de verdad. Bueno, en el conversatorio anterior nos contaba Dolores Reyes, a propósito de Cometierra, que es una chica que, ¿no?, come tierra, tiene visiones, que la gente se le acercaba incluso a ella misma, Dolores, para preguntarle si era ella la que le pasaba, ¿no? Hay una cuestión con esta búsqueda no sé, me parece, de ver qué es real, ¿no? O cuánto es real, o si todo es real, ¿no? A mí me pasa eso, y me encanta porque me pasa con gente como Lucía Berlín, y también o con Emmanuel Carrer, y hay un punto que para mí, que está bueno que pase eso en un punto, porque quiere decir que la gente, que lo podés creer y que podés entrar y te podés sentir identificada con esa historia, que es de lo que se trata la literatura también, o que eso te puede hacer sentir y vibrar. Yo a veces pienso, qué locura que a mí me llegue una historia de Carrer o de Lucía Berlín, que son dos personas que no tienen nada que ver conmigo, ni son latinoamericanas, ni hablan mi idioma, ni vivieron, ni tienen mi edad, o sea, les pasaron otras cosas. Y aún así yo puedo leer algo y llega un punto que no me importa si Lucía Berlín, si lo inventó, si le pasó, si es autobiográfico, pero no puedo dejar de leerla. Y no sé, tiene un cuento, tiene unos cuentos así que habla sobre la vida, la muerte, el amor, la amistad, las relaciones entre hermanes y la enfermedad. Y yo digo, ¿cómo esto me llega tanto? Y me encanta cuando se desdibuja también. Y es como, bueno, ya está, no importa, para mí es todo cierto y listo, ¿no? Lo doy por cierto en el mundo de mi imaginación. Bueno, no sé Manu, si perdona, una Ernesto, preguntita sí. más. ¿Qué, Seguí, Ernesto, no hay problema. ¿Qué cambió en Laura a partir de tu libro? ¿En qué sentido? ¿Qué cambió? ¿Es distinta? ¿Es otra Laura? Y sí, para mí de la militante a la que yo me acerqué con los primeros relatos y después de conocerla por las voces de los demás, me dio como una Laura mucho más humana, y también como que hay una mística, ¿no?, respecto de las personas que pasaron por esas situaciones, por el robo de bebés y por los centros clandestinos de detención, y sobre todo las personas que desaparecieron y que las imaginamos aparte así, ¿no?, como siempre eternamente jóvenes, y como, y como esta idea también de, ay, dio su vida por el país, bueno, no sé, y ya no, después que empecé a escuchar otros testimonios de dio su vida por el país, te quiero decir, en este sentido de que querían vivir y querían cambiar el mundo, y que estaban dispuestos a todo, o a casi todo, y a la vez no es que querían morir, o sea, les mataron horrorosamente y perdieron. Entonces, esas cosas, y también esta cosa más humana de Laura, ¿no? Como una persona que duda, que tiene las contradicciones que tenemos todos, y que se relacionaba de manera diferente también con las personas, y que todos esos colores que yo no veía, entonces todo eso también, y también esto que digo de la militancia, para mí fue fuerte escuchar relatos tan distintos, ¿no? De personas que quizá querían lo mismo, pero de maneras diferentes, y los modos de tratar de obtenerlo y de involucrarse con la militancia, de comprometerse, también fueron distintos. Entonces, ver toda esa diversidad dentro de algo que quizá de afuera a veces se ve de maneras más monocromáticas, si querés, y ver toda esa diversidad, digo, bueno, si te pones a escarbar, ¿qué sale, no? Y también me conmovió mucho toda la intensidad de todas las personas que vivieron otra época, y esa intensidad que, bueno, me la cuentan ustedes, me la cuenta también Liliana Hecker, como
de sentir, y por los testimonios que escuché y por las cosas que leí también, porque leí mucho sobre eso, que no es lo mismo, pero me conmovía mucho, decía, ay, qué pena que me lo perdí, como en un punto de decir que creer que el mundo realmente está por cambiar, o que podés hacer algo para que el mundo cambie, pero esta sensación de inminencia de que las cosas podían ser diferentes y de que esa generación podía hacerlo, y de haber investigado el libro de Laura y haber escuchado a tantas personas, es como una sensación que tuve muy próxima, ¿no? ¿La sacaste a pasear? No, no, ¿cómo se la saqué a pasear? Digo, la mostraste, sentís que caminó un poco con vos. Ah, totalmente, sí. Fue mejor a partir de la publicación. Digo, brutalmente, ¿es una mejor mina a partir de la publicación? ¿Es la No lo misma? sé, pero sí sé que traté de mostrar como las distintas contradicciones, y que y sí, en un punto pienso que el rol de las mujeres en todos esos años está es muy desigual en relación a la cantidad de producciones de no ficción que hay sobre varones. Es como, y también porque la militancia, bueno, y Raquel lo vivió en carne propia como madre y como militante, era distinta para los varones que para las mujeres. Entonces eso también, y todas las brechas de la desigualdad, han impactado también en eso. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno, porque es un libro donde como intenté que hubiera muchas voces de mujeres, ¿no? Y es un libro que me parece que desde, no solamente están las militantes, Estela, Laura, hay varones también, pero me parece como que tiene como mucha presencia femenina, y que es un modo de que Laura, un modo muy chiquitito, ¿no? De que Laura hable por las demás. No sé si es mejor o no, pero eh, yo sí, yo siento a mí me va a acompañar siempre eso que hice. Y esas cosas que escuché, ¿no? Y en Gracias. estos cuentos, en Ernesto, estos Ernesto te relatos, conoce un montón, yo quiero saber de dónde. De Laura me conoce Ernesto. Me parecía. Aparte es mi compañero. Yo soy la China, Barreto. Ella de la China, claro, y de la China me hice amiga siendo Laura, porque me contó como muy generosamente su testimonio. Qué lindo. Bueno, seguí Ernesto y vas a hacerle otra pregunta, dale. en estos cuentos, ¿hay alguna revancha de las mujeres? No sé si revancha, pero hay sí un deseo de mayor igualdad, sin dudas. Ujú. ¿Y la del embarazo? ¿En qué sentido? Porque lo que sí es cierto que por ejemplo, Laura, En esa revancha de besos que va al final, de besos inútiles que decía por ahí un escritor, ¿no? Y que él no sabe, el hombre no sabe que está embarazada. El ex no sabe que está embarazada. sí, porque eso era un tema que no había testimonios del embarazo de Laura, por eso era tan difícil también, o sea, no había testimonios de personas que lo hubieran visto, que supieran del embarazo de afuera, y Laura había perdido 2 embarazos, entonces había gente como que desacreditaba eso, ¿no? Entonces, igual, qué bueno que fue cuando apareció su hijo, ¿no? Porque ahí estaba la prueba viviente de que todo lo que habían dicho las que compartieron cautiverio con ella era verdad. Bueno, no, Pura, sí, dale. pura curiosidad. Me llama la atención, en muchísimos casos, el otro día leyendo otro estudio de una amiga, cómo se da por sentada la presencia de la izquierda peronista. El libro de Gabriela. En un libro de Gabriela Calotti, que es una amiga que leímos, y yo le preguntaba, ¿por qué dan tan por sentada la presencia de la izquierda peronista? Y ahí no sé si yo soy la mejor fuente. Pero bueno, como Laura se encuadraba un poco en eso, la mayoría de las fuentes a las que
a las que llegué iba por ahí, pero bueno, ahí ustedes dirán. ¿Vos la das por cierta? No lo sé, no estoy pero yo pienso que sí que hubo yo creo que sí que hubo una gran presencia, pero es lo que me llega a mí de los testimonios y de las producciones que hay, ¿no? Dale, un beso. Un beso. Gracias. Gracias por las preguntas, Gracias Ernesto. por la entrevista. China, Gracias ¿vos por- querés preguntar algo? ¿O querés decir algo? No. Yo quería felicitarla a María Eugenia. Realmente es una joven talentosa. Gracias por lo de joven. Y al lado mío sos tenés la edad de mis hijos, Sí. ¿sí? De mi hijo mayor por lo menos. No, y felicitarla y que realmente la lectura de su libro sobre todo el mundo necesita más canciones. Obviamente que el de Laura fue otra cosa. Yo a Laura le hacía las trenzas y la crié porque Estela es como, o sea, era íntima amiga de mi mamá era directora y Estela era la maestra de la escuela, o sea que me conoce de que nací. Entonces conocerla a María Eugenia y ver que entraba en otro mundo, en el mundo de estos cuentos tan... Me reconfortaron, yo no sabía, mirá que hemos compartido investigaciones para Infojus, hemos viajado juntas, ¿te acordás? Haciendo Sí, cuando fuimos a la barría, cuando apareció Ignacio. Exactamente, yo de atrevida escribí una nota que después publicó María Eugenia respecto de los diarios de la época. Yo creo que hay que hacer una investigación respecto de los diarios del interior de la provincia y del interior de todas las provincias, lo que pasó en los 70. Pero sería muy importante, no hay material de ello. Y felicitarla, agradecerle totalmente y que se haya cruzado en nuestras vidas. Y bueno, agradecerle y ojalá vuelva a La Plata a darnos un besito, que sí, adentro vamos a tomar el mate, el café o la clarita, como te gustaba mi clarita. Gracias, y gracias a ustedes por el conversatorio. No, gracias a vos, Raquel, y a Ernesto por sus preguntas y por su presencia en mi vida desde este libro. Son de las... Nunca me hago amiga de las fuentes y de ustedes me hice amiga. Y te conocen mucho, además, porque Ernesto trajo tus preguntas, así que les agradezco. No quiero girar la cámara, porque todo Sí, lo que hay acá girala, son China. libros. No, son todos libros. Todo lo que vas a ver son bibliotecas y además es un escritor. Vos sabés que realmente, yo le decía, a mí me gustaron mucho los cuentos y si algo por ahí muchas veces me he arrepentido, me pasó con Onetti, por ejemplo. Pucha, digo, ¿cómo me hubiera gustado agradecerle y decirle, me pasé muy buenos momentos, pero momentos muy gratos, muy felices o muy estremecedores leyendo algunos de sus cuentos? Y me acuerdo que María Esther Gilio, que era amiga de él, me dijo, ni te acerques porque es insoportable, Onetti. Me dijo, es un pesado, es un denso, te digo porque lo conozco. Bueno, deserté, pero en el caso de María, es esto, tengo gratitud. Cuando leo algo que me gusta, digo, pucha caramba, qué lindo, qué bueno que está esto. Yo paso momentos muy buenos leyendo y con lo de Maru me gustaron mucho. Varios de sus cuentos me gustaron, pero mucho. Realmente me parecieron buenos. Sí, y yo salí de Patria para leerla, con lo cual te imaginarás, ¿no? Patria fue terrible, leerla a María Eugenia me reconfortó el alma. Yo tuve la suerte de agradecerle a Carlos Fuentes en México una vez, y yo soy amiga de su hija Cecilia. Carlos Fuentes nunca estaba en México. Y una tarde, yo paro siempre en lo de Margarita Vaz, una psicoanalista que era decana en ese momento de la UNAM, en mi segunda patria, México, en Xochimilco, y me dice, ¿querés ir a lo de Fuentes que está mi papá? Me dice Cecilia, y le digo, bueno, realmente me llevé, cuando volví al país, cuando regresé, le decía a Ernesto, ¿por qué habré ido a saludarlo? Porque me llevé una impresión, yo amo a Fuentes desde toda la vida y amo México por Fuentes, quizá y lo leí desde sus primeros cuentos, Las dos Helenas, de toda la vida, todos sus libros, acá está toda su bibliografía, incluso hasta cuentos pequeños. Y sentí que me contestaba un pavo real, le juro, lo respeto tremendamente como escritor, pero humanamente o sea, uno será que es tan iconoclasta que levanta o eleva. Por eso yo le decía, menos mal que no lo conociste a Onetti, como te decía María Esther, porque yo me llevé un chasco con Fuentes. En cambio, con María Eugenia uno es Gracias por la es tan lindo poder decirle y agradecerle a alguien que a uno acaricia con su lectura y además el placer de leerla.
Gracias, chicas. Placer impune, Gracias. como dice. El placer impune. No, gracias a ustedes por los comentarios, realmente me encantaron y creo que a Maru también. Y como ustedes dicen, el placer de poder conocer a los escritores que uno admira, leyó, poder dialogar, ¿no? Es único y bueno, sí es verdad que uno a veces los pone allá arriba y se olvida que son personas también, ¿no? Con sus, bueno, con todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Maru sobre sus cuentos, sobre su trayectoria, sobre su libro Laura. Bueno, entonces, bueno, Maru, vamos cerrando entonces el conversatorio. Te agradezco muchísimo por participar, de vuelta, por formar parte del ciclo. Ya estamos terminando. Y bueno, y sí, rescato las palabras de Ernesto y China, ¿no? Que dijeron, siempre, bueno, para mí también fue un gusto poder charlar un poquito de tu trayectoria, un poco de tus cuentos, un poco de Laura, y bueno, y que quienes participan acá puedan conocer, ¿no? Las escritoras. Nos ayuda bastante el contexto, ¿no? Para poder mostrar otras voces, otro canon, o romper un cierto canon. Y bueno, y a toda la organización que hacen mis compañeras del museo y que me apoyan en estas ideas de difusión, ¿no? Y de promoción. Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, eso. No, la agradecida soy yo por esto que salió tan lindo. Gracias a todo el equipo del Museo Evita, a vos, Silvana, que me contactaste ya desde hace tiempo y por tenerme en cuenta para esto, que sé que vinieron escritoras muy prestigiosas y con mucha obra. Así que para mí es un halago y un privilegio estar acá. Gracias a las preguntas también que me hicieron. Y bueno, y gracias a todos por estar del otro lado. Sabes que justamente rescato algo, dijiste, vinieron escritoras con mucha obra o muy conocidas, pero generalmente se acercan para conocer a la escritora, ¿no? Entonces eso es algo que también lo hablamos con María Fernanda Ampuero en el tercer conversatorio que tuvimos y llamó bastante la atención, ¿no? Cómo hay escritoras con trayectoria, ¿no? Y todavía hay ¿no? Como que acercarse o darse a conocer, ¿no? Como una lucha que tenemos que seguir dando las mujeres, ¿no? Bueno, así que por eso te agradezco doble. Bueno, te agradezco a vos, también a quienes participaron. Maru ya está cerrando el conversatorio del ciclo de 6 autoras, que empezó con Lola Copacabana, siguió Ángela Pradelli, después María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, hoy Maru, y dentro de 15 días, el 3 de noviembre, lo cerramos con Reina Roffé, también una escritora de muchísima trayectoria, bueno, ¿no? Su novela Monte de Venus, que fue caratulada de indecente, ¿no? Cuando ella era muy jovencita. Así que el 3 de noviembre voy a charlar con Reina y cerramos el ciclo. Así que muchísimas gracias a todos por participar y por el interés, y a Ernesto y China por sus comentarios y sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Maru.